Llegó la hora para platicar de los fenómenos paranormales, avistamientos, ovnis, fantasmas, mitos y leyendas. Junto a Richard Black y Aide Black. Enigma 1300. Atrévete a descubrir qué hay más allá de lo visible. Buenas noches, bienvenidos a un programa más, un episodio más aquí en Enigma 1300 AM con los Black. Y esta noche me siento bendecido y como de manteles largos porque pues tenemos una persona para mí un top más alto que de Enigma. Pero bueno, como cada viernes me acompaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Aide Black y muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más. Y claro que sí, Richard, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Pero primero que nada les presento como siempre, como cada viernes, a mi hermano del alma, Etchenki de Montecristo. Buenas noches amigos y bienvenidos a otro viernes más con los Black. Muchas gracias. Pero ahora sí, tenemos una invitada muy especial. De hecho ella... Más bien nosotros somos los sí, invitados. Somos los de... invitados, estamos en su casa y pues muchas gracias por acompañarnos, tomarse el tiempo, la dedicación y pues se gusta presentar, que ya la conocen, obviamente. Berenice Aguilar, productora, locutora, conductora de Conecta tu Vida. Gracias a los hermanos Black por la invitación y nombre soy Berenice y aquí estoy con mucho gusto con ustedes, con de Edge verdad. También, gracias a los tres por la invitación. Muchísimas gracias a usted por tomarse el tiempo y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a estar hablando sobre posesiones. Fíjate que es enfermedad o en verdad es algo espiritual. Es una pregunta, son dos preguntas en una. Pero qué tal que si empezamos contigo, nos puedes ir nutriendo de tu información y la desmenuzamos y le vamos platicando. Claro que sí, pero primero tenemos saluditos de Adrianita Arroyo. Saludos hasta donde quiera que estés, Adrianita. Saludos, y ten un Adriana. bonito viernes. Claro. Pues vamos a comenzar como... Ay, yo sí como que No estaba estés nerviosa, no, como te el pasa destripador por partes. Yo estuve leyendo y hay varios tipos de posesiones. Unas son voluntarias y unas son involuntarias. Entonces hay posesiones pues que podemos llamar demoníacas y hay posesiones angelicales. Las posesiones angelicales normalmente se dan cuando alguien realmente desea que algo, o sea, entre dentro de su cuerpo, no lo habite. O sea, ellos rezan por eso. Entonces, muchas veces pues la dualidad está demasiado, yo siento que es una línea demasiado delgada entre algo bueno y algo malo. Entonces, aquí pues sí hay demasiadas perspectivas y como lo comentó aquí Richard Black, también puede ser una cuestión médica, o sea, no puede ser tanto una cuestión de que realmente pues estén poseídos y pues sea una cuestión demoníaca, ¿no? También puede ser una cuestión de que tengan algún tipo de trastorno, algún tipo de enfermedad. Entonces vamos a ir poco a poco con este tema, pero realmente me parece que hay demasiado de dónde sacar aquí información. De igual forma, si ustedes allá en casita tienen algo que contarnos, tenemos números en cabina. 613-1113 y por WhatsApp, ¿en qué? 281-2765. Pero pues ahora ya sí. Estamos bien informados. Tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, señorita Black. Hola, ¿cómo está? Señor Montecristo, soy Samuel. Claro que sí, Samuel. Me da gusto hablar con ustedes, saludarlos. Muy buenos sus programas, los de toda la programación pues de Radio Mexicana. Gracias. Gracias. Hoy no voy a recomendar ningún tema, ya he recomendado algunos. Lo que hoy quiero es saludar a la señorita, a la gran persona que es Berenice Aguilar. Muchísimas gracias. Gracias. Ya parte de mi vida cambió y podría decir que es parte de las personas que me ayudaron a salir de ese hoyo depresivo en el que vivía. Gracias, licenciada Aguilar. Yo le aprecio mucho, gracias a personas como usted, mi vida ha cambiado. Le agradezco mucho. Espero sus comentarios en el programa. Me imagino que usted tiene historias muy buenas. Y ha sido todo un placer escucharla de nuevo, señorita Aguilar.
No, muchísimas gracias, gracias por sus palabras y mire, la verdad es que nos hace ver y nos hace conocer cómo impacta la radio, ¿no? En cada uno de ustedes, de que están en sus hogares, están en las oficinas, van manejando, del gran impacto que tenemos, y que la verdad eso también nos hace tener conciencia de cuidar mucho los temas que manejamos, de los mensajes que les hacemos llegar. Agradezco mucho sus palabras y pues eso me obliga a esforzarme más. Gracias. El agradecido soy yo, señorita. Usted a los jóvenes Black, a Montecristo, a Chino X, a Tapoya, a La Hora Feliz, toda la programación. Muchas gracias por... No, y gracias por su llamada, Sammy, y siempre va a estar en mi corazón, porque siempre que voy en el transporte público y cuando me lo topo, usted es el de la radio, y un saludo y un abrazo. Muchas gracias por su llamada y sigan escuchando y comparta. Dios los bendiga. Sí. Igualmente. Los escucho por la radio. Dios la bendiga. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, pues qué bendición que una persona como Samuel nos escuche, y es algo que impacta a las personas. No nomás vamos a dar el tema, pues cualquier tema, ¿verdad? Pero con nosotros, que nos escucha, que hacemos un tema muy obscurito, lo que es Enigma, y que la gente se interese, es algo muy, muy bueno. Pero continuamos con la plática, ¿qué te parece? Sí, claro que sí. El tema es Yo me quedé posesión, así. es tema posesión. Sí. Ok, pues vamos poco a poco con esto, vamos viendo un poquito más allá. Dentro de las posesiones demoníacas se cree que son, pues, espíritus malignos que toman el control del cuerpo y la racionalidad de las personas. Esto quiere decir que anulan toda voluntad de estas personas. Esto va como que progresando y es lento. O sea, cuando un demonio te toma, de alguna forma vas presentando ciertos síntomas, pero como que va entrando en ti, pero es progresivo, ¿no? Poco a poco. Hay varios síntomas que van teniendo las personas, entre ellos cansancio, van teniendo como que esa falta de ganas de hacer las cosas, también tienen otro tipo de conductas, o sea, como que se vuelven más agresivos, se vuelven más, simplemente ya no quieren hacer, o sea, socializar tanto con la gente, entonces también van como que perdiendo esas, pues, ganas, ¿no?, de hacer algo, y aparte pues van tornándose como que más oscuros, en cuestión de que llega a cierto punto en el que ya no son ellos, o sea, se van perdiendo poco a poco. Dale. Dime. No. Sí, te estoy escuchando. La posesión implica muchas cosas, entre ellos un cambio de identidad. Entonces, en este cambio de identidad se puede asociar con dos cosas, o sea, puede ser una cuestión de una posesión demoníaca, o también puede ser una cuestión, como se comentaba, ¿no? O sea, puede ser una condición médica, o sea, pueden sufrir algún tipo de trastorno, como de los que hemos hablado anteriormente, entre ellos los del trastorno de identidad disociativa, pueden confundirse con trastorno bipolar, pueden confundirse con TLP, o sea, todo esto se puede unir porque es como que llega un punto en el que la persona va saliendo de sí y es como que le dices algo y se pone a la defensiva, ¿no? De que no, tú... Y por eso mismo es que en esta época donde hubo más reportes de posesiones, de exorcismo, y que hubo exorcismos, que fue entre los 1600 y 1800, fue muchas de estas condiciones eran tratadas como una posesión, incluso la epilepsia era tratada también como una posesión, y fue cuando más casos se dieron. Y de hecho, pues, ¿para qué vamos tan lejos? Uno de los casos más perturbadores fue el caso de, ¿cómo se llama esta chava que tenía ataques epilépticos y lo confundieron con una posesión? Fue... A ver, acuérdate. Sí, de la película. La película Sí, se llama El exorcismo de Emily Rose. Ya ven, ¿para qué les pregunto si yo lo tenía? Ya lo aquí? sabía. Sí, ya lo sabía. Bueno, el caso Anneliese es... Michel, el nombre real. Ok. La cuestión es que ella tenía, pues, este problema, ¿no? Y, pues, se confundió con que tenía una posesión demoníaca. El problema con esto fue de que la llevaron a ciertos límites en cuestión corporal, de que cada vez que le realizaban un exorcismo, pues obviamente la sometían a muchas horas en cuestión de, pues, rito y todo lo que involucra esto, y pues no se le daba
alimentos ni bebidas. No. Entonces, por ende, pues la empezaron a... Ni la familia, porque como incluso empezó a dejar de comer, ya los familiares ya no hicieron, ¿verdad? Por alimentarla. Sí, ya era como que no, está endemoniada, o sea, no la Incluso en alimentan. los reportes se dice que la llegaron a golpear. Bueno, ya regresé. Pero, pues tenemos un saludito de Oscar Nagar. Oscar Engar. Engar. Saludos desde España, en especial a Eishenki de Montecristo. Un saludote para Oscar, un gustazo que nos estés viendo, hermano, desde allá, desde España. Sí, desde España nos están escuchando. Muy Sí, bien, claro que sí. viviendo. Bueno, ahora sí ya regresé. Bueno, pues para mí posesión. Para mí la posesión viene en diferentes escalas, viéndolo así. Hay posesiones espirituales que en este caso lo reflejan, para no hablar de religión, los cristianos, así un poquito bajito, porque el cristianismo los cristianos sí es mucho. ¿Qué tema, qué posesión? Hablar en lenguas, curación, ¿qué más te dicen ellos que son? El sansonismo. Sí. La La fuerza. La fuerza. Entonces, para mí esa es una posesión muy espiritual, pero una y no posesión... se te olvide una muy importante, ¿Cuál, Inquilina? hablar en lenguas muertas. Sí, pero necesitas un traductor, porque si no, ahí ¿sí? es una posesión demoníaca, ahí lo refieren. De hecho, en los pasos del exorcismo hay una práctica que es ya en el mero exorcismo para Sí. saber si sí es o no es una posesión real. Y así esa falla la descartan, que es que ellos los sacerdotes llevan 2 botellas de agua, Sí. una con agua bendita y otra con agua normal. Cuando empiezan, lo primero que hacen pues es enseñar el crucifijo, ¿verdad? Acercarlo, Sí, la dinámica y que lo tiene. siguiente es el agua. Le rocían el agua normal. Si ahí reacciona, ¿verdad? De una forma como si fuera el agua real bendita, Ujú. entonces no es una posesión. ¿Por qué? Porque uno de estos seres de tan bajo astral, estos demonios, sabrían reconocer si es agua normal o si es agua bendita. Sí, Ah. es cuando eso es muy interesante, ¿eh? Y ese es un punto clave, porque tú le rocías el agua normal y no tiene esa reacción. No debe tener esa Y reacción. cuando ya le rocías el agua bendita, tiene reacción. Y cómo también se puede demostrar que es una posesión, hablándole en latín o en arameo. Hay una palabra de arameo que se dice abad. Abad, le dice uno abad, y ya el cuerpo reacciona, el demonio que tiene uno interior. ¿Sí lo he escuchado, productora? Sí, sí, lo he escuchado. Entonces abad, ya le dice uno abad, y empieza a hablar así, que en esas lenguas, y es algo muy interesante que no cualquier persona lo tiene, entonces tiene que estar ahí. Y pues tenemos saluditos A de ver. DJ Sogohan. Dice, buenas noches, saludos cordiales desde la hermana República de la Colonia del Carmen y del Juárez Prehispánico. Perfecto. Saluditos, Saludos, DJ. Productora, bueno, A ver. ya no le voy a hablar como productora, le voy a hablar como Berenice. Berenice, Sí, por Berenice. favor. Bueno, Berenice. Simplemente Berenice. Perfecto. Yo he hecho limpias. Yo no me Ajá. dedico a hacer limpias, no me dedico a eso, pero siempre que tenemos unos 2 minutos. Dos minutos. Bueno, O sea, hazle la pregunta, Sí. pero regresando la contesta. en las limpias que he hecho físicamente, nunca le ha tocado a una persona que haga esa expresión de O que poseído. tenga o que tenga- muestras de... No, hasta ahorita no. A mí Llevo me- 5 años y no me ha tocado ese tipo de personas. A mí me tocó uno y regresando al corte se lo platicamos. Bueno, está bien. Y pues Antonio. no se vayan, regresamos aquí a Enigma. Empezamos Enigma 1300 AM y antes del corte le hice una pregunta. Bueno, nosotros no sé cómo decir. Berenice. Berenice, muy bien, Berenice. Bueno, en los trabajos que he hecho nunca le ha tocado a una persona poseída. No poseída, me ha tocado mucho ver estados depresivos, Ajá. pero muy aunado con lo que son parásitos energéticos. Ajá. Muchos de ellos están en la cuestión de la mente, otro me tocó verlo en el campo energético como un tipo de hada. Eso sí es lo que me ha tocado más. Sí tuve un caso de una persona que tenía esquizofrenia, tiene esquizofrenia, pero sí yo percibí que él también tenía como esta sensibilidad de ver cosas más como a futuro, tener como esta sensibilidad de presencias, de energías. Me pareció un caso interesante, de hecho su limpia también reflejaba algo de parásitos, nada más que esa sí no la pude conservar, parásitos energéticos, Ujú. pero él iba más en el rollo de símbolos y de ver cosas a futuro. Bueno, a mí me tocó algo increíble. Yo le hice una limpia a una persona, un familiar. Cuando le estoy haciendo la limpia, él se enfermó, lo llevamos al seguro,
del seguro regresa a la casa y le digo, bueno, le voy a hacer una limpia. Al momento que lo hago la limpia, empieza con una tembladera y esto y lo otro, y supuestamente no tenía ninguna enfermedad. Y yo digo, ay caray, yo no me dedico a hacer limpias, la verdad, sé el tema, lo he practicado con mi familia, pero nunca me ha tocado así como yo lo llamo como posesión, no sé a dónde llevó o qué. Es que en esa casa está muy cargada también, ¿no? Está muy cargada la casa. Sí, está muy fuerte. Pues no pudo ser una posesión, pero a lo mejor esa fue una manifestación de que lo que tú estabas haciendo estaba funcionando, ¿verdad? Exactamente. Si había algo ahí, lo lograste pues alborotar, ¿verdad? De alguna forma. Y de tal forma que empezó así, temblar Tiemble. Y luego me dicen, ¿qué hacemos? Pues recen. Digo, es que ya no entendía qué más hacer. O sea, se me salió de las manos. Entonces que dije, tengo que estudiar más esto. Me interesa mucho el tema. Tengo nomás hasta tal grado de limpios, pero me gustaría entender. Saber algo más. Sí, pero sí me tocó lo más fuerte ese. Bueno, me ha tocado algunas otras personas, pero ese fue el más grave. Yo lo único que sé, y le platicaba ahorita de una de mis maestras, que de hecho viene aquí al programa de Conecta tu Vida, Berenice Rodríguez, a quien le mando un saludo, que ella sí me platica que ella sí fue testigo, o sea, parcialmente testigo de una posesión, que ella, se formó en la sierra con un chamán, y que le llevaron al chamán a la esposa del policía del pueblo, que pues iba muy mal, pero dice ella, a mí me encargó nada más el chamán que le hiciera la limpia con huevo, pero cuando llega se le ven los ojos en blanco, los dos ojos, dice, o sea, no se le veía su mirada, eran en blanco totalmente. Yo le hice la limpia, dice, y en ese inter se empezó a elevar. Dijo, no creas así como las películas que suben, o sea, en este caso lo que ella vio, dice, lo que a mí me consta es que se elevó un poquito, ¿no? Unos cuantos centímetros. Entonces la sientan y la amarran, dice, pero en eso yo ya no seguí en el proceso porque el que le dijo el chamán, salte y te tienes que proteger, agárrate de un árbol. Creo que había un niño también, les dijo, váyanse para allá y agárrense del árbol para protección, y él fue el que hizo todo el ritual del exorcismo. Dice que una vez que ya salió lo que había ahí, el demonio, que entonces la persona se desmaya, y dice, la queríamos mover, pero al momento de quererla mover entre todos no podíamos, estaba muy pesada. Es que eso fue lo que le pasó a ella. Es un caso cercano que pues yo sí sé y pues le creo, obviamente. No, claro. Es un muerto. Y tenemos saluditos de María Gross. Dice, saludos a la licenciada Berenice y a todos los que integran el programa. Muchas gracias, saluditos. Y dice Luis Jaime, buenas noches. Aide, Berenice, Montecristo y Richard, me encanta escucharlos después de la oficina. Me gustaría presenciar un exorcismo alguna vez, pero seguramente no me van a quedar ganas de volver a verlo. Pues no podemos eso del exorcismo, ¿no? Pero también si gustas, nosotros hacemos exploraciones y si gustas algún día acompañarnos, nosotros nos gusta salir a hacer eso. Claro. A mí creo que lo más fuerte que me ha pasado, y fue gracias a Richard Black. Sí, toda la culpa la tiene. Es de que pues él ha tenido muy malas temporadas de la vida, es como que va por capítulos, ¿no? Pero en uno de esos capítulos de su vida le estaba yendo muy mal. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Me siento mal y todo esto. Fuimos a buscar a una persona para que le hiciera una limpia. Y yo la verdad no estaba familiarizada con absolutamente nada de esto, o sea, como que yo siempre he estado en otro rollo de mi vida. Pero pues el caso es que llegamos con la señora sí súper chiquita, pero como que con una energía así de gente fuerte, ¿no? Se siente la energía de la sí, o sea, así chiquita, imponente, como de esas enojoncitas así de que carácter. Y ya me dice, ¿sabes qué? Necesito que me traigas todo esto, una listota. Y ya, pues voy al mandado, ¿no? O sea, de que huevos, esencia de no sé qué y velas y todo. Y cuando estoy pagando y luego la gente acá como que inciensos, velas y huevos. Esta mujer que, ¿no? Y yo, pues bueno. Mi canasta básica. Entonces, pues ya llego al lugar y yo sentí dos cosas en ese momento. Yo estaba de espaldas a una pared y la señora estaba hablando con Ricardo. Bueno, con Richard. No, Ricardo. Y en eso sentí muchas moscas, o sea, el sonido así de shh, y volteaba yo y no veía ni una sola mosca, se lo juro, y yo las escuchaba, o sea, así cercas, así el zumbido de Entonces en eso me dice la señora, ¿sabes qué? Pues yo siento que eres muy fuerte y todo, pero te tienes que salir de aquí. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Salte de aquí, vete así derecho. Y pues yo llevaba mi carro, entonces me manejé derecho y me estuve como que en cierto punto, pero no muy lejos de ahí. Ya pues le empiezan
hacer la El trabajo, limpia sí, el a él, trabajo. ¿no? Ya es otra perspectiva de parte de él, pero yo cuando estaba por afuera, estaba en mi celular, y en eso se apaga, o sea, mi pantalla se quedó así en blanco, así como que yo dije, ¿qué rollo? O sea, a lo mejor pues se reinició o algo. No, pero es que es real todo lo Y que en es eso esto. se apagó Ajá. y ya sale Richard de acá y pues trae una bolsa, ¿no? Así como de que pues con un chorro de cosas y ya pues la señora se despide y todo. Y me dice, oye, tenemos que tirar la bolsa en un lugar donde no volvamos a cruzar nunca. Y crucen en cruz y yo. No, pues es lo que No, se pues dice. no manches, o sea, Lejos. pues ahí me trae manejando acá, yo buscando una calle en el cruz cruce. donde nunca vuelva a pasar y yo con la bolsa así de que... Pero es que realmente no era posesión lo mío, pero No, sí me no, tenían no. bien trabajado, o sea, era Una un trabajo madre. de muerte. Ah, de No, muerte. de muerte, o sea, realmente era de muerte. Entonces, pues ya yo agarré la bolsa y la aventé, ¿no? Pero la verdad, o sea, la energía de las personas para mí sí es bastante importante. Hasta cuando llega alguien a tu casa, ¿no? Y tienes tus sí. plantitas todas bonitas y llegan y dicen, ah, qué bonita plantita, y, ya la se tocan muere. y se muere la planta. Entonces, esa clase de cosas, o sea, yo sí creo en todo eso, ¿no? Ujú. En cuestión de que estamos... O sea, llenos de energía y de alguna forma hay gente con energía negativa y gente con energía positiva. Entonces, no lo digo de que seas tú el negativo. pero- Es cierto, O Eva. sea, Pero ya no estamos saliendo del tema, o sea, sí, para sí. cerrar. O sea, Bueno, a lo que voy sí. es de que, por ejemplo, hay un libro que se llama Hija de Humo y Hueso, donde salen ángeles, quimeras y todo eso, y te habla mucho sobre la energía. Entonces se supone que ahí salen ángeles, ¿no? Y demonios. Pero los ángeles desterrados, porque desobediencia y todo eso, los mandan, pero tienen ciertas mutilaciones en las alas y así. Sí, están Entonces dañados. se supone que los mandan aquí a la tierra en el libro, ¿no? Sí. Y justo cuando hablaba de los parásitos energéticos, pues se supone que ellos se alimentan de la energía de las personas. Entonces de alguna forma se cuelgan de la gente. Ujú. Y van ahí, ¿no? La persona bien feliz y todo, y de repente pasan los días y ya es una persona como que más cansada, con dolor de cuello, de Exactamente. espalda. Sí, la Ahí De va. espalda. espalda, o sea, es un Ajá. dolor así como La de que... nuca. Como una carga. Sí, Ajá. es esa carga que tienen Ujú. ahí, pero es pues algo, ¿no? Entonces, a mí, yo cuando empecé a leer eso, hasta sentía dolor aquí, yo dije, ¡ay, no! Pues ¿qué?". más mental Te también. estaba Sí, yo sé, sugestionando. Bueno, yo voy a contar antes de seguir acerca de las posesiones, la parte esa de donde me fui, que estaba enterrado. Fíjate que la señora me trabajó, me senté en una silla, puso una bandeja con agua a un lado, Ujú. y cuando me estaba haciendo la limpia, me decía, hay algo aquí contigo. Y cuando me estaba haciendo la limpia, y metía una ruda Ajá. con las hierbas, y le movía y se asomaba a la tina con agua, y miraba, no es una, son dos personas. Son dos. Y que me asomo yo también. Y yo tengo ese toquecito, ese don, y se miraba, o sea, la gente piensa que está uno mal, pero no tiene ese don o ese toque de Ajá. que tiene uno. Cierran. Y yo sí, Ujú. y yo, ay, cara, pues ya lo único que hice, pues ya me empecé a relajar, a controlar y a enfocarme en la limpia para que saliera todo lo malo, Ujú. y sí salió. Gracias a Dios estoy bien. ¿Qué pasó? Pues preinfarto, me hicieron tanto daño a muerte, enfermedades, Sí. y Ujú. gracias a Dios ya estamos bien aquí, y aquí estamos en Enigma. Pero bueno, estamos saliendo del tema. Pues, Pero sí, no, pues, o dale, sea, yo dale. siento que de alguna forma todo Va se a un lado. relaciona. Ujú. O sea, yo siempre lo he dicho que cuando las personas estamos en momentos de vulnerabilidad o hay gente más vulnerable, y por ejemplo los niños, ¿no? O sea, de Sí. alguna forma son los que perciben ciertas cosas. Claro. O sea, los niños son los que perciben muchas veces a los fantasmas, son los que cuando llegas a una casa nueva empiezan a decirte, mira, mami, Ay, ahí ay, hay ay, algo. un Y uno es amiguito como nuevo. que sí, no le hables, aléjate. Aléjate. Pero a lo que voy es de que, o sea, siempre buscan estas personas en las cuales puedan absorber, o sea, absorben energía. La Entonces, luz, ¿no? De las personas. para mí, los demonios, de hecho una vez leí eso de que había demonios que te seleccionaban y aunque pasara mucho tiempo ellos estaban tras de ti, Ujú. hasta que llegara ese momento en el que tú estuvieras muy vulnerable y pudieran atacarte. Así Pero de es. alguna forma te veían, te analizaban, te seguían
y pues estaban tras de ti por mucho tiempo hasta que ya esperaban fueras, que- sí, que como tú cuando tuvieras cazan como una presa, esa ¿no? caída, esa Claro. decaída. Ajá. Fíjense Bueno. que respecto a eso, perdón, les comentaba que yo también abro los registros akáshicos, es decir, el libro de la vida, toda la vida pasada, presente y posibles futuros. Entonces ayer hice una canalización, dije, pues a ver si los guías me dan información respecto a esto de las posesiones demoníacas en específico. Recibí pues un mensaje bastante extenso, pero pues más o menos aquí puse los puntos más importantes. Sí. Yo pregunté por qué se dan las posesiones demoníacas y pues me respondieron ellos por la frecuencia energética, la desesperanza, la cero conexión, atajos rápidos, fracturas del alma. Cuando se excede información que no se está listo para procesar y discernir, se deja abierto el campo para entidades. Me hacían referencia que en la actualidad, por ejemplo, la tecnología, me dicen, es buena para el progreso del ser humano, pero también es un portal para entidades que susurran al oído, que se presentan a la vista, que satisfacen los placeres, y la gente no está lista para discernir su mente, aunque con gran potencia, o sea, su mente es de gran Sí. potencia, es débil si no se entrena, si no se tiene un objetivo. Hay que saber discernir la información y hay que ser muy valientes y abiertos para darse cuenta de la adicción a cierto tipo de temas, a tiempo que se pasa en la tecnología, a tiempo que se desperdicia en ocio, pero ocio que no es disfrutable, ocio que no es para conectar. Y también me ponen aquí, buscar información sin conciencia, quererse vengar con artes oscuras, no procesar una herida te llena de odio, te llena de coraje, te llena de tristeza al no hablarlo, al no procesarlo te oscurece el corazón, apartas a tu alma y te hace vulnerable a entidades, a oscuridades. Exactamente. Wow. No, Pero sí. no se vayan porque ya nos vamos al Regresamos. siguiente Nos alcanzó. corte ¿Ah, sí? y regresamos a Enigma. Regresamos a Enigma 1300. Pues aquí la productora Berenice trae demasiados Pero temas, fíjate, demasiada información que realmente pues, o sea, si lo pones en conjunto, todo cobra sentido, ¿no? Claro, y Sí, tiene un claro. punto clave, o sea, clave, Clave. perdón. Sí, personas que sufren de ansiedad, depresiones, ¿qué pasa? Ahí te pone esa entidad, Baja te tu atrapa, vibración. te baja todo, pues sí, todo tu mentalidad y empiezas a pensar cosas malas. Esa posesión te lleva a un deceso involuntario, Es que a lo- desmonetizarte. a desmonetizar, que es como va, como decía ahí de ahorita, ¿verdad? Va degradándote poco a poco hasta, Claro. hasta tener todo el control de ti, que ya es cuando Sí. se logra en sí la posesión total. Fíjate, y no lo controlas, pierdes tu libre albedrío. ¿Tenemos una Sí. llamada? Tenemos una llamadita. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí el Gama reportándose. Ah, hola, ¿qué tal? Muy buenas Saludos, noches, saludos, ¿cómo Gama. estás? Desde que apenas me acabo de meter esto, miré posesiones. Ajá. Acabo de llegar apenas y pues, miré el tema. Es mi mero mole. Ah, Fíjate que Eso. tenemos documentados, realmente ni siquiera tendría que tener el término de posesión porque cuando ya estamos en el campo de estudio, entendemos que el cuerpo sí, cede, es decir, nosotros permitimos de manera sí voluntaria, vamos a manejarlo así, nosotros sí permitimos lo que atraemos en base, le van a llamar frecuencia o vibración. Cuando una persona, ahorita con la nueva era del New Age, pues, vibra alto y vibra bajo, y realmente ni siquiera es una medida de vibración porque no existe, no, la vibración no tiene límite. Pero sí podemos comprender que existen estados de conciencia en base a las necesidades que uno cumple con propósitos, las llamadas parafonías, porque es la palabra correcta, lo que coloquialmente llaman psicofonía. Estamos viendo que hay interacción. Hemos hecho el estudio, de hecho, de que si nosotros estamos en una investigación de las llamadas paranormaleras y empezamos a hablar de cerveza o de X sustancias, hay comunicaciones que refieren a eso, es como si estuvieran en la plática, hasta nos conocieran. Ujú. Las llamadas posesiones involuntarias, de hecho, cuando las personas, y ya me imagino que ustedes lo han pasado, cuando tienen pensamientos intrusivos, ujú. hay Sí. una injerencia espiritual, cuando realmente sí hay un grado de situaciones emocionales que, aunque no lo tragamos, por ejemplo, si ustedes imaginemos a Richard Black de repente muy contento, bien serio, y de repente tiene este tic en el ojo de estrés, pero ustedes lo sienten bien armonioso, vibroso, pero dentro de su ser hay una emoción de tristeza o represión, porque el tic habla de un estado de estrés. Entonces, ¿qué sucede? Que sí se pueden manifestar y presentar espíritus de letargo,
estos obsesivos de repente los que toma, el llamado me pica el gusanito, ¿no? Y cómo nos damos cuenta de las posesiones más vergonzosas que pueden existir y más permisivas, ¿no? Que son estas. Tenemos un límite para poder beber cerveza y de repente le decimos, ¿cuánto tomas? No, pues son 12, yo 24. Esas personas que no recuerdan al decirte lo que pasó, no estaban tomando. A través de ellos bebían, por eso pierden. Sí, ese pan para que sí. Y los que sí recuerdan, eso sí, para que vean, tienen cruda moral y saben que la regaron. A ellos no se da cuenta que realmente no tomaban a través de ellos, porque sí existen espíritus obsesivos. Hay espíritus inclusive de la sexualidad, que ahorita los llaman incubos, sucubos, pero tenemos que comprender que todo es consensuado. Cuando tenemos debilidades, sí llegan espíritus y haz de cuenta como que nos miden, Por eso tenemos que comprender algo. Cuando tú no tienes novia o novio durante mucho tiempo y en cuanto agarras, llegan las tentaciones por todo, como si siempre estuvieran. Me ha pasado, Pero son posesiones. Sí, ya yo los sé. traías cargados. Pero como tienen que alimentarse de esas tristezas porque te hacía falta algo, entonces te quieren impedir. ¿Cómo lo sabemos cómo lo sentamos? Cuando la investigación nos permite revelar a través de las parafonías lo que dicen. No, sí, lo que... campo de estudio se presta esto, Sí, te vamos siguiendo. Gracias. No, gracias a ti, Gama, por llamar. Muchísimas gracias por la llamadita y pues... Continuamos y tenemos mensajitos ahí. Claro que sí, tenemos un mensaje muy, muy, muy especial de parte de Lorenza Cabrales. Saluditos. Dice, saludos a la licenciada Berenice, escucho y miro por la mañana sus programas y el tarot. Un abrazo grande. Gracias, sí, siempre ahí nos está mensajeando. Sí. Gracias. Dice Rito Palacios, ahora que los veo en vivo, sería bueno poner unas cortinas a sus ventanales. Si da miedo y a ver qué pasa al estar aislados completamente. Uy, y lo que nos ha pasado con esas ventanas, ¿verdad, Que les Richard? enseñé la foto del fantasma, que se ve muy bien. Sí. De hecho, les vamos a compartir una foto que tiene aquí Berenice, porque realmente sí se ve bastante. Bueno, pues continuemos con su... Sí, tenemos un mensaje más, Roger Gurro Velas. Buenas noches, saludos y a mucho tiempo sin poder verlos, un saludo para todos. Él es desde México, desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, Roger, espero que estés súper bien. Saludote. Bueno, si me permiten completar la canalización. Bueno, aquí nos dice también que la humanidad debe de aprender de la experiencia de otros, o sea, todos estos casos, es para aprender. Cuando se habla de estos temas debe ser con la conciencia de hacer el llamado a la gente de tener cuidado con solicitar la ayuda de entidades que no aportan nada, que solo quieren robarte, que quizá la ayuda que te den es momentánea, pero no es llena de amor, siempre es a cambio de algo. Caen en la trampa fácilmente porque el ser humano quiere las cosas fáciles, quiere que todo sea a su manera, cae rápido en los placeres. Esa es la lucha contigo mismo, por darte cuenta cuáles son tus apegos, porque de ahí es fácil que demonios lleguen a tu vida. Es la humanidad frágil en ese aspecto, pero el camino de la vida te lleva a descubrir cómo eres. Y fíjate que yo estaba justo leyendo y viendo en un documental que era de la Iglesia Católica, que hablaba sobre las posesiones, ¿verdad? Y decía justamente eso, que había esos dos caminos, ¿verdad? Que era el de los atajos y el de ese deseo por algo. Pues sí, fíjate que en los atajos viene siendo, tú le pides al demonio, te lo cumple, ¿cómo te lo va a dar? Pues físicamente, tú le pides dinero, pero ¿cómo te lo va a dar? Te va a quitar un pie, te va a quitar una mano, te va a quitar un hijo, un familiar. Entonces, lo más fuerte, y tú tienes que apechugar, así como si se dice vulgarmente, bueno, ya se lo pedí, me va a dar ese dinero. Entonces tú estás sacrificando. ¿A quién se lo estás pidiendo? Fíjate que de alguna forma, yo ya había escuchado eso, y decía que no necesariamente tienes que decirlo en voz alta. Muchas veces cuando estás simplemente con tus mismos pensamientos y empiezas a desear cosas, pues empiezas a llamar y empiezas a decir así como que, yo como quisiera tener esto ya. O sea, empiezas a decir, estoy harto de esto y lo otro, o de tal persona. O sea, muchas veces como tú mismo puedes enfermar a una persona. Tu energía puede ser tan peligrosa y grande como para enfermar a alguien. Entonces el hecho de manifestar esa clase de cosas, pues también hay que tener cuidado con lo que pedimos. Y de hecho, pues
para mí, en algún momento hablamos sobre los temas en cuestión, por eso no me he adentrado mucho desde la cuestión médica y psicológica, porque tenemos incluso creo que 3 temas sobre esto. Sí. Tuvimos muy buenos invitados también en ese momento, pero ahorita pues lo estoy dejando mucho de lado porque sí siento que de alguna forma dejamos de creer mucho. Sí. La tecnología nos hizo como a los caballos, ¿no? Nomás ir en cierta dirección y ya, dejamos de percibir lo que hay, por ejemplo, o sea, en el cielo, lo que nos rodea, el solo hecho de ir, por ejemplo, cuando vas a pueblitos donde no hay wifi ni nada de eso y te empiezan a contar historias sobre lo que sucede ahí y tú dices, no es cierto, pero en realidad sí es cierto. Lo que pasa es que estamos tanto tiempo como que encerrados en nuestro mundo que dejamos esa percepción de lado, ¿no? Claro. A mí me gustan bastante las historias, por ejemplo, ya sé que va a sonar muy acá, pero cuando yo trabajo en Maquila, ¿no? Entonces ahí hay gente de muchos lados de la República Mexicana y incluso del mundo porque pues vienen de todos lados. Y me gusta cuando empiezan a contar historias de que no, fíjate que allá en Oaxaca pasan esta clase de cosas y me han hablado sobre las bolas de brujas me han hablado sobre los nahuales, sobre todo eso. Y la gente así escéptica dice, puras mentiras, ¿no? Cierto, Pero realmente fantasías. cuando te lo empiezan a contar y dicen, no, es que mi abuelita nos contaba tal y tal cosa, o sea, para mí sí tiene gran peso. Y obviamente es la historia de cada una de esas personas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando te hablan sobre posesiones y exorcismos, quizás es por el miedo mismo que dicen, no, esas cosas no pasan. Pero incluso a mí me han contado que aquí en Ciudad Juárez hubo una niña que sufrió un exorcismo y fue muy famoso. Y incluso una persona llegada a esa niña pues me contó así como de que la habían mandado a la tienda. Y cuando regresó, simplemente con verla, o sea, su mamá dijo, Era no, otra. ella ya no es mi hija, ¿no? Bueno, Entonces, Sí, pues es que estamos hablando de posesiones, Pues Nos estamos sí. saliendo un poquito de... no, pero ahí pero les va, pues, ahí te ¿qué va pasa una, cuando sí. tienes una posesión? ¿Qué es lo primero que te hacen? O sea, te empiezan con las limpias de huevos, empiezan con que te llevan Pues al tienes que ir psicólogo y todo lo trabajando que tú poco quieras. a poco. Pero lo más fuerte que te pueden hacer es un exorcismo. Pues sí, ya en etapas. Pero fíjate, yo conocí a una persona, o sea, no es tema de posesión, ¿eh? Esa chica sufrió un trabajo y ella la trabajaron con un demonio. Este demonio es el de las moscas. Entonces, ¿qué pasó con ella? Belcebú. Sí, pues bueno, no me gusta hablar mucho de ese demonio. Pero ¿qué pasó con ella? Dice la mamá que cuando ella estaba, y yo se la puedo presentar a esta física, todavía vive la chica, que cuando la tenían trabajada, la chica estaba dormida en su cama y empezaba con el nervio, así como cuando trabajé a esta persona, y se levantaba así, pero en su total, Levitaba. sí, Sí, levitaba, pero levita. 3-4 pulgadas, o sea, no así tanto. Sí, no hasta arriba. Ajá. Sí, así, y luego yo decía, bueno, me decía, ¿y qué puedo hacer ahí? Le digo, es que yo nomás sé del tema, no lo practico. Entonces, esa posesión estuvo tan fuerte que tuvieron que llevar a un sacerdote. Ahorita no hay sacerdotes, ¿cómo se le llaman? Que hagan exorcismos. Que hagan en exorcismos, México. pero sí les pudo ayudar un poquito y pues ya está más controlada para la Ok. chica. Y Pero pues sí. tenemos otro saludito de Eduardo Rodríguez. Dice saludos de su amigo el fotógrafo. Saluditos. Saludos. Y pues sí, o sea, realmente esto tiene mucho de dónde ir sacando, pero Claro que sí. sí, Dale, dale, claro dale. que sí. Sí, tenemos mucha información. Es que hay información. Tú en Kidel. No, es que ya nos llegó el corte. ¿A poco ya Ah, tan rápido? Faltan 2 minutos, bueno, algo así Ah. rapidote. Yo, por ejemplo, sí conocí a una familia, pues, que se dedicaba a cierta religión, ¿verdad? Entonces, la tía de un muchacho, ella sí me decía que ella sí tenía dones que fueron adquiridos conforme iba estando más tiempo en esta religión. Ujú. Entonces, para mí era como que yo pues sí me sentía muy escéptica de esta clase de situación, hasta que pues me tocó ver que la señora comenzó a hablar en otros idiomas y yo En decía lenguas. pues Ah, en lenguas. lenguas. Pero bueno, eso se los cuento ahorita regresando del corte, no Porque se nos hacen vayan, así, esto porque es nos hacen así, Enigma. Y regresamos. Oigan, este tema a mí realmente me está gustando demasiado, o sea, realmente es de los temas que sí me gustan mucho Ujú. y no me dan tanto miedo. Y nada, que acá no.
Y pues sí hablamos de manifestaciones, ¿no? O sea, por el hecho de que cuando manifiestas algo, pues realmente pues puede que te suceda. Es como la ley de atracción, entonces Sí. hay que tener cuidado con lo que decíamos. Yo conozco a una persona con el cual trabajé hace tiempo, ¿no? Ajá. Ujú. Y el chavo me contó de que, pues no, obviamente no voy a decir nombres, pero él ¿cómo les diré? Él realiza eventos, ¿no? Eventos sociales y trae personas de otras ciudades y todo, y hace conciertos, y lo va muy bien. Y él me contó que él cuando estaba niño era muy pobre, o sea, muy, muy pobre, y entonces él pues había veces en que no había para comer, o pues sí, la pasaba bastante mal. Y un día él dijo que no quería ya ser pobre. Ajá. O sea, era un adolescente y él dijo así como que no, yo ya no quiero ser pobre. Y empezó a ver a lo lejos en su patio, o sea, así como que pues no tenía cerca ni nada, veía así un perro que se paraba en un árbol. Ok. Y Un perro entonces negro. Un perro negro. negro. Sí. Y entonces él veía de lejos al perro y pues ya, no le tomaba mucha importancia, y un día empezó a salir y le empezó a echar agua. Y ya después le empezó a echar como que comida y todo. Y el perro de repente se agarraba aullando así muy fuerte, muy, muy fuerte. Y él me contó que él un día le dijo al perro, oye, yo ya no quiero ser pobre, y le empezó a contar sus problemas y todo al perro. Ajá. Y dice que esa noche él empezó a soñar con el perro, y que el perro le empezó a hablar y le empezó a decir qué es lo que tenía que hacer Uy. para no ser pobre. Y él, pues, o sea, como que le dio miedo, pero a la vez, pues, ¿Su solución? sí, o sea, entonces él dice que al día siguiente se despertó y ya no volvió a ver al perro, pero la última noche que él habló con él, el perro pues le dijo qué tenía que hacer, ¿no? Sí. Y el chavo no es pobre y tiene, tiene un muy buen, pues sí, entradas de dinero y todo, y yo a veces digo, o sea, pues quizás fue cuestión de su mente, quizás sí lo soñó, quizás No, él es que solo... No, es que o fuese quizás no, esa o sea. convicción que él tenía, a lo mejor, ¿verdad? Sí. Dentro de sí él tenía esa convicción. pueden ser y a lo muchas mejor cosas, fue ¿no? un, Pero- en ese momento es como un, ¿cómo le diremos? ¿De Un dónde te llamado, agarras? fue un llamado, y a lo mejor alguien le contestó, ¿verdad? Fíjate que hasta en los sueños se te presenta el demonio y ya Sí. si te ofrece cosas y luego ya tú las aceptas, se te van dando. Sí. Sí, Pero yo, acerca pero de- a cambio de qué es lo que ahorita Eso, comentaban, sí, o sea, a que, costo. que ¿A qué muchas costo? veces, o sea, es como que dan personas a cambio, Sí. das a tu familia a cambio de dinero, de fama, de muchas cosas, sí, pero sí. bueno, Yo siempre lo he dicho, ese es el primer principio de la magia, ¿verdad? Claro. Que tú para obtener algo, tú tienes que ofrecer algo a cambio, que son estas ofrendas, las ofrendas. Y las ofrendas Pero no desde sé. tiempos inmemoriales y desde principios de la humanidad deben ser consumidas por el fuego para liberar toda esta energía hacia estos seres a los que se alimentan de esta energía. Híjole, pero no. Ay, qué tenemos fuerte. más saludos Ujú. de parte de Rito Palacios, y se les comparto al exorcistas, bueno, de exorcistas al padre Jamón, está muy, muy Amor. interesante Amor. su Ajá. Jamón. Bueno, yo les contaré así ya para cerrar rápidamente, bueno, mi plática, hablando de perros, ahí en un rancho en Zacatecas, a mí me platicó mi suegro, dice que había un perro que en las noches aullaba y lo agarraron al perro, lo mataron porque molestaba mucho a las personas, porque era un perro grande negro, un ojo rojo y todo, así como si fuera un lobo, y es plática de mi suegro, él estaba ahí en el momento y todo, no me dejaría mentir. Al perro lo agarraron, se lo llevaron a otro pueblo y lo tiraron, no lo mataron en ese momento y allá se quedó. En la tarde siguiente, tarde noche, está el perro otra vez en el mismo lugar. Otra vez. Ese es un pueblito donde hay luz, no hay señal de wifi ni nada. Al perro lo matan, bueno, pues el deceso, lo entierran y otro día por la tarde está el perro vivo otra vez. Entonces, sí pasaron varios días, lo terminó con la vida del perro y decían, pero ¿qué está pasando? Está ¿Por qué endemoniado, otra está vez? poseído. Ujú. ¿Qué tenía ese ¿Panteón de mascotas acaso? Puede ser, pero no. ¿Qué pasó al último? Al perro, bueno, el animalito, lo agarraron, pues el deceso, lo quemaron
y de ahí ya no se volvió a aparecer. Pero era un perro así físicamente, el perro todo destruido, todo así salía así como si fuera una momia. Entonces en ese pueblo se cuentan muchas cosas, ¿verdad? Pero es algo muy fuerte, ese puede ser una posesión demoníaca en Sí, el animal. porque de hecho dentro de las posesiones puede poseer pues algún ser, ¿verdad? Puede ser un animal, humano, Sí, pueden ser incluso cosas y también las casas. Sí, cómo no. Oye, aquí hay casas, aquí en Ciudad Juárez hay no. casas que sí, están muy Sí, cargadas. Muy densas, ¿no? Sí, de hecho nos ha Sí. invitado a la Ciudad de las Brujas. Mañana tenemos una exploración ahí pues en un lugar, ¿cómo se le llama? Una estación de tren abandonada ahí por allá. Un lugar. Un lugar. Un lugar. Hay lugares muy no, interesantes el donde hasta uno mismo se puede poseer, Sí. puede agarrar esa energía negativa y si uno va Si no abajo vas de... protegido. Sí, ¿no? Pues por eso tenemos Sí. las protecciones. Sí. Pero si va uno bajo energía, Ujú. está fuerte. ¿Qué pasa? Claro. ¿verdad? Sí. Nada. Oigan, Sí. bueno, Platica, si sí. me permiten platicar Claro, un ustedes. caso, Claro que sí. un caso cercano. No voy a Ok. dar nombres, nada No, más es perfecto. cercano. Alguien cercano a la familia en Ujú. algún momento pues estuvo jugando con la tabla Ouija. Ajá. Era una mujer y su hija, ¿no? Entonces Sí. estaban pues consultando la tabla y llegó un momento, más o menos así para hacerles el cuento corto, ¿no? No En pasa que pues la señora de repente empezó a escuchar voces y la atormentaban, ¿no? Y eran varias voces que estaban ahí pues en su cabeza, que yo creo que es como que a lo mejor era la antesala, ¿no? Para una Ujú. posesión, pero sí empezó a tener como este tipo de voces. Ujú. Entonces que al momento que ella cocinaba y servía su comida, pues se echaba a perder de la nada, ¿no? Y la hija pequeña en algún momento pues le pidió un panecito, entonces la señora pues va y le compra el pan, Sí. estaba una bolsita de estraza y a mí me comenta la chica que ella recuerda muy bien que cuando mete la mano en la bolsa de estraza para agarrar el pan, se empieza a mover y se mueve y dice que ella tenía como unos 5 años, Ujú. se empieza a mover y empieza a decirle a su mamá un bibi, como un bicho, Ujú. y la mamá lo que hace es que le da un manotazo a la bolsa pensando que realmente había un animal Sí. adentro, entonces que en eso sale volando el pan, la bolsita y no había nada. Entonces que en algún momento pues ella estaba muy desesperada y van pasando pues estas personas de testigos de Jehová, ¿no? Sí. Ujú. Ya ven que siempre andan muy activos y pasan y ella les solicita la ayuda, o sea, les empieza a platicar lo que le estaba sucediendo, Ajá. lo que había hecho. Entonces ya ellos se unieron en oración, empezaron a ayudarla con oración. Y ella en su momento le platicó a su hija que ella en esa oración vio que al padre Abraham y Ujú. que pues sí le llamó la atención duramente por lo que había hecho, pero que le dio la tranquilidad y la liberación de lo que ella pues estaba viviendo en ese momento, Ujú. porque sí pretendieron deshacerse de la tabla, que la quemaron y no se quemaba la tabla. Entonces, a través de esa oración pudo liberarse. Ya después ella se enteró que en esa casa pues sí hubo como prácticas de brujería antes de habitarla. Sí. Y pues imagínense, ¿no? Estas prácticas, más aparte luego jugar con esta tabla, pues desencadenó eso. Que yo digo, y hasta ahorita yo le digo a esta persona, era una antesala a una posesión, tal vez. Sí. Y mi pregunta es, ¿cómo se deshacen de las tablas de Ouija? Eso sí no me acuerdo que me haya platicado. O sea, Pero- porque pero generalmente ajá. yo tengo Eso sí. entendido que no te puedes deshacer de ellas más que regalándolas. Mm. Entonces Pero lo que hacen Igual, las... al regalarla tú le puedes pasar a la No, le pasas no, toda pues, la energía. Es que creo que es lo que pasa, o sea, ya con tal de deshacerte de algo, pues es lo que Sí, hacen. pues ¿no? es que la Ouija tiene sus reglas también, y muchas veces cuando llega a pasar todo esto Sí. es porque se desconoce o incluso el hecho de que al mismo estar jugando te asustes Sí. y no cierren la sesión, se quede Sí. abierto, dejan abierto Y este eso es portal. muy, muy Ah, mal. sí, tienen que ¿eh? cerrarlo. Hay que cerrar. Bueno, Pero tenemos- bueno, tenemos 2 saluditos más. Eduardo Rodríguez dice, inviten. Y Eunice Velázquez dice, saludos de su tía Eunice. Desde Saluditos, Durango, desde Durango. Durango. Estamos Fíjate, desde- ahora sí. andamos- Pues nos quedan los últimos minutos de este programa, pero realmente, o sea, hay demasiado de lo que podemos seguir hablando. Entonces, de igual forma, Es que pues... uno viene bien informado que Sí. cerca y pues, No, y aparte salen las historias, ¿no? pláticas, O sea, historias, y de para eso se mí es trata. mucho más interesante Y más como al que... natural, ¿eh? Pues Sí, Más sí, al me natural. gustan más las historias que leer, ¿no? Pero me gusta mucho la información por el hecho de que pues es de la única forma en que vamos aprendiendo. Pero ya nos vamos, o sea, tenemos los últimos minutos
Y pues algo con lo que quieras concluir, Richard Black. Claro que sí, no, pues muchas gracias de recibirnos aquí en su No, casa. ustedes. Y pues siempre pues vamos a estar aquí y me despido con una frase. No, Ahí va La lo frase. último que va a decir Enki. A ver, No, en pues qué. igual, muchas gracias, Berenice, por darse el tiempo de estar aquí con Sí, nosotros. gracias. Y pues yo sí le agradezco mucho que pues Una de haya tantas. nos haya dado la confianza Una de y la tantas. oportunidad de estar aquí pues en Enigma. No, Sí. Gracias, es un gusto para mí estar aquí. Sí. Y pues yo de igual forma, le agradezco muchísimo la oportunidad de que nos permita estar aquí. Realmente es algo que disfrutamos bastante. Claro. Y pues, o sea, realmente lo disfrutamos bastante. Para mí Gracias. no solamente es como que un pasatiempo, o sea, para mí pues es obviamente un trabajo el cual Llegó uno respeto aquí, y- se quita el saco, Sí, se quita sí, todo. sí, lo disfruta uno Sí, tanto, sí, sí. ¿verdad? De hecho, lo el tiempo se disfrutan. pasa volando aquí. Y pues le agradecemos demasiado que se tomara el tiempo de estar con nosotros esta noche. De igual forma, redes sociales. Por favor. Berenice Aguilar, estoy empezando en TikTok. Ahí búsquenme en TikTok. Berenice Aguilar, estoy ahí con una varita y un corazón morado. Entonces, para que lo chequen y me sigan. Y Pues para compartirlo aquí. México. Sí, claro. Y también síganla en su programa de Conecta tu Vida. Sí, muy Está interesante, todos los está muy lunes, bueno. todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Claro que sí. ¿cierto? ¿Me permites dar un Sí, último claro mensaje que sí. de la canalización? Ajá. Hay que cuidar mucho a los niños porque sí, dentro de la canalización me dijeron que todo lo que está pasando con los niños es con la finalidad de que lleguen seres oscuros, así en pocas palabras, les va a causar tristeza, depresión, otro tipo de ideas también a los niños. Ujú. Entonces hay que cuidarlos mucho, hay que hacer de ellos seres puros, pero también, bueno, conociendo, ¿no?, cómo es la humanidad, pero cuidándolos demasiado porque hay muchas cosas que estamos viendo que les está afectando. Por último, también yo pregunté algún mensaje para ustedes y en la canalización me contestaron lo siguiente: informen para que la gente visite el amor universal. Ustedes están cumpliendo su misión y su propósito. Esto es parte de su misión y ustedes tienen curiosidad con responsabilidad. Muy bien. Exactamente. Muchísimas gracias y no se pierdan el miércoles Anocheciendo en Tatooine con el Chino X y con el Shenki de Montecristo. Y todos los- Nos vemos el próximo viernes. Nosotros fuimos Somos los Black, Black. y yo fui Aide Black, Richard Black, y este Shenki. fue Enigma. Los Black. Enigma 1300.